Hermano amado, qué maravilloso gozarnos en la presencia del Señor y decirle a Él: te vengo a decir, Dios, porque eres poderoso. Te vengo a decir, Dios. Hermano amado, cuando usted exalta a Dios, cumple el propósito para el que usted fue formado en el vientre de su madre, de ser alabanza y gloria de nuestro Dios. A Dios gracias, hermano amado, por este hermoso privilegio de poder predicar la palabra del Señor, amados hermanos, juntamente, gloria al Señor, con ustedes, amados hermanos. Y le voy a invitar que abra las Sagradas Escrituras. Gloria a nuestro Dios. Abra las Sagradas Escrituras, amado hermano, en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 14. Al encontrarlo, hermano, le invito a estar de pie y que juntos le demos lectura a esta maravillosa palabra de Dios. 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 14. Bendito el nombre de nuestro Dios. ¿Lo tiene, hermano amado? 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 14. Leemos la palabra de nuestro Dios, hermano, dándole la gloria a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Y la palabra de Dios dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Oramos a Dios, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias le damos, Padre amado, por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, deleitarnos, Señor, en la alabanza que le damos y que le ofrecemos a usted, Padre amado. Y ahora vamos a entrar, Señor, a escuchar su bendita palabra. Bendiga, Señor amado, cada uno de los congregados de esta noche. Haga su palabra, Señor, aquello para lo que usted la envía en cada uno, Dios amado. Prospérela, Señor, en aquella buena tierra y produzca frutos, Señor amado, al 100 por 1 para la gloria de su nombre y para la edificación nuestra, Señor. Denos, Padre amado, la suficiente humildad, Dios eterno, aleluya. Convenza por su Espíritu Santo y por su palabra, Señor amado, que su palabra es la que transforma al hombre, Señor, y a la mujer. Toda la gloria sea para usted, Padre, este tiempo, en el nombre de Jesús, Señor, lo encomendamos y lo consagramos para usted, Padre eterno. Amén, sí, Padre mío, amén, aleluya. Gloria sea nuestro Dios. Y la iglesia toma asiento y le da al Señor fuerte aplauso en esta noche, porque Él es digno de ser alabado, aleluya. Maravilloso nuestro Dios. Y hemos puesto, amados hermanos, con la ayuda del Señor, como tema a esta palabra, amados hermanos, aleluya.
en esta casa. Se escucharon pocos, hermano amado. Voy a volver a preguntar: ¿en cuántos mi Señor ha producido cambio en su vida? Aleluya, a su nombre. Hermano amado, nuestro Dios en la vida del hombre no es, amado hermano, pasivo en el sentido que no produce nada. Hermano, Cristo en la vida del hombre produce cambios maravillosos. Amados hermanos, Cristo cuando entra en la vida del hombre, desde cambiarle, hermano, la forma de hablar, amados hermanos, hasta la forma de vestir y hasta la identidad, una identidad nueva le regala. A su nombre, a su nombre. Bendito el nombre del Señor, amados hermanos. Y usted encuentra esta verdad reflejada en toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, hermano amado. Cuando el eterno Dios tuvo ese encuentro, amados hermanos, gloria al Señor, de Abraham con Dios, amados hermanos. Cuando Abraham tuvo ese encuentro, el Señor le dijo a Abraham: ¿sabes, Abraham? Ya no será tu nombre Abraham, será tu nombre Abraham, porque serás padre de grandes multitudes. Cuando se encuentra, amados hermanos, en aquel evento allá en Betel, amados hermanos, con Jacob, amados hermanos, le dice Dios, le dice el ángel, amados hermanos, de parte de Dios a Jacob: ya no será tu nombre Jacob, será tu nombre Israel, porque has peleado con Dios y has vencido. Cuando se encuentra, amados hermanos, Cristo allá en aquel momento que hace aquella pregunta, amados hermanos, a sus discípulos y le dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces, amado hermano, más adelante usted encuentra que el Señor le dice: yo te digo que tú eres Pedro. Le cambió el nombre, amados hermanos, de Simón a Pedro. Cuando se encuentra, amados hermanos, cabalgando en aquel caballo, el apóstol Pablo, amados hermanos, de camino a Damasco para arrastrar a los cristianos, y tiene aquel encuentro con el eterno Dios, aquella luz gloriosa que irradió su vida, amados hermanos, y entonces le dice: ya no será tu nombre Saulo, será tu nombre Pablo, aleluya, porque útil instrumento me será para llevar el mensaje, aleluya, a los perdidos. Hermano, y así encontramos en Antiguo y Nuevo Testamento cómo Dios nos cambia la identidad cuando Él entra en nuestras vidas. A su nombre. Cristo, amados hermanos, cuando entra a la vida del hombre, cambia la identidad de Él. Hermanos, cuando antes decían: allá va aquel hijo del diablo, no, ahora cuando lo ven pasar: allá va aquel. Mira cómo ha cambiado, mira cómo lo ha cambiado Dios. Ahora es hijo de Dios, ya no es hijo del diablo. Dice: allá va aquel mundano. Pero cuando Cristo ha entrado, dice: allá va aquel cristiano. Cuando dice: allá va aquel perdido, mira, cuando Cristo entra, dice: allá va aquel cristiano. ¿Cómo lo ha cambiado Dios? ¿Cómo Dios lo ha transformado? ¿Cómo se ve el cambio en esta persona? ¿Cómo se mira que Dios hizo un trabajo en él y en ella? Hermano amado, porque cuando Cristo entra, produce cambios en la vida del hombre. A su nombre le cambia la vida, amados hermanos. Le cambia hasta el nombre, le cambia la identidad y le define el porqué. Ahora a nosotros nos ha llamado, amados hermanos, sus hijos, hijos de Dios, cristianos, llamados de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de Él. Bendito el nombre del Señor. Amados hermanos, Cristo cambia. ¿Cuánto dicen amén? Cristo cambia, amados hermanos. Bendito el nombre del Señor. Ser cristiano es maravilloso. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ser cristiano es maravilloso, amados hermanos. Quiero explicar este pasaje que hemos tomado en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 14 en adelante. Este pasaje, amados hermanos, en él habla el apóstol Pablo. Observamos, hermano amado, que le está escribiendo la carta a los hermanos que se encontraban allá en Corinto. Y los hermanos, amados hermanos, después de haber recibido la primera carta con instrucciones
instrucciones del apóstol Pablo, Pablo ve la necesidad de enviar una segunda carta. Y en esta carta, Pablo ve la necesidad de explicarle a los hermanos en Corinto, hermano amado, cómo es o qué es la obra que vino a hacer Cristo a esta tierra. ¿Qué es la obra que Dios vino a hacer por medio de su Hijo amado en la vida del hombre? Y dice la Escritura, amados hermanos, gloria al Señor, que esta obra maravillosa, hermano amado, dice el pasaje, en esencia lo que dice es que Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios, hermano amado, a sacarlo de las tinieblas y llevarlo a la luz admirable, a poner otra vez, amados hermanos, la pieza en su lugar. Cristo vino, amados hermanos, a reconciliar al hombre. Y la reconciliación quiere decir, hermano amado, reanudar nuevamente, amado hermano, reanudar aquella amistad que se había roto hace mucho tiempo. Restaurar aquello que se había perdido, que se había desfigurado. A esto vino Cristo, amados hermanos, a esta tierra. Y esto es lo que leemos en el texto en 2 de Corintios 5:14 en adelante, amados hermanos. Versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es en esencia lo que el pasaje nos dice, amados hermanos, la obra maravillosa que Cristo vino a hacer a esta tierra. Ahora, amados hermanos, gloria al Señor. ¿Por qué vino Cristo, amados hermanos? Cristo vino, amados hermanos, gloria al Señor, porque nuestra vida se había desfigurado. El hombre y la mujer en esta tierra, por causa del pecado, había perdido la forma, había perdido la cercanía con Dios. Estábamos alejados, estábamos perdidos, estábamos destituidos de Dios, amados hermanos. Y era necesario que alguien viniera, amados hermanos, para transformar nuestra vida. Era necesario que alguien descendiera para darnos vida a nosotros. Era necesario que alguien viniera, amados hermanos, para poder colocarnos de amigos otra vez con el Padre. A su nombre. Y aquí vamos, hermano amado, al primer punto. Cristo, hermano amado, produce cambio. ¿Cuánto dicen amén? Y el primer punto es, amado hermano, cuando Cristo entra en la vida del hombre, el primer punto es: su vida es transformada. Su vida es transformada, hermanos amados. Una vida, amado hermano, que ha sido, gloria al Señor, en la que Cristo ha entrado, amados hermanos, no puede ser la misma de allí en adelante, amados hermanos. Porque la estadía de Cristo dentro de la vida del hombre rompe cadenas. La estadía de Cristo en la vida del hombre cambia, amados hermanos, aquella vida vana y aquella vida sin sentido, aquel rumbo, amados hermanos, que el hombre llevaba apartado de Dios. Cristo, cuando entra, lo cambia. Y es por eso, amados hermanos, el primer punto: la vida del hombre es transformada. Y eso es lo que queremos abordar, amado, el versículo 17 en este pasaje de Corintios, gloria al Señor, capítulo 5 y versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando usted y yo encontramos en la Escritura, amados hermanos, que aquel hombre en el que habita Cristo, aquella mujer en la que habita Cristo, hermanos amados, cuando usted y yo encontramos en la palabra que las cosas son hechas nuevas, todas, amados hermanos, entonces de allí entendemos, hermano amado, y afirmamos más la enseñanza del Maestro, cuando el Maestro dijo que era necesario nacer de nuevo.
una pregunta clave. ¿El cristiano nace o se hace? El cristiano nace de nuevo. Hermano amado, no es como el liderazgo en las empresas. Hay mucho liderazgo que desde que nace trae esa virtud, hermanos amados, de poder ser un gran líder en esta empresa. Pero, amados hermanos, en el evangelio, el cristiano no se hace. El cristiano, amados hermanos, nace de nuevo para poder ser un hijo de Dios. En la empresa, el líder, amado hermano, puede nacer y se puede hacer tomando cursos y formación de liderazgo. Pero en el cristianismo, amados hermanos, el cristiano debe nacer de nuevo. Y la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y todas las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas todas. Amados hermanos, entonces, el primer punto es cuando Cristo entra a la vida del hombre, amados hermanos, transforma la vida del hombre, transforma la vida del joven, transforma la vida de la mujer. No vuelve a ser igual, hermanos, si verdaderamente, si genuinamente se ha tenido, hermano amado, un encuentro con el Salvador de su vida, nunca más vuelve a ser igual. Bendito el nombre del Señor. Cambia su forma de hablar, cambia su forma de pensar hacia los demás. Si su forma de pensar era maliciosa, si su forma de pensar era de maquinar el mal de continuo, el mal y el mal, Cristo cambia eso a su nombre. Las cosas, hermano amado, son hechas nuevas según lo que dice la Escritura a su nombre. Y experimentamos entonces en Cristo, amados hermanos, un nuevo nacimiento. La vida del hombre es transformada, amados hermanos, porque el hombre y la mujer y el joven experimentamos un nuevo nacimiento. Bendito el nombre del Señor. Leamos lo que dice Tito capítulo 3 y versículo 3. Gloria al Señor. Tito capítulo 3 y versículo 3, hermano amado. Es una palabra para que seamos edificados, hermano amado. Tito capítulo 3 y versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, éramos esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Oiga esto. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuando usted ve ese término que dice ahí, que fuimos, amados hermanos, regenerados y renovados, esto, hermano amado, cuando usted lo busca en el diccionario, regenerado, habla de un nuevo nacimiento también. Hermanos amados, la naturaleza en la que todo hombre y mujer nace en esta tierra es una naturaleza, amados hermanos, pecaminosa y direccionada solamente para hacer el mal. Pero, amados hermanos, cuando nosotros nos encontramos en Cristo, Él rompe cadenas, Él abre cárceles, Él rompe ataduras, Él rompe, amados hermanos, todo yugo, y Él puede hacernos nueva criatura. Bendito el nombre del Señor. Mire qué palabra tan maravillosa. Hermanos amados, en esta congregación, amados, predicamos a un Dios no de fantasía. Predicamos a un Dios, amado hermano, no solamente de un dicho del diente al labio, amados hermanos. Predicamos a un Cristo no solamente para amados hermanos, llamar la atención. Predicamos a un Cristo y a un Dios verdadero, que cuando el hombre se encuentra con Él, verdaderamente lo cambia. Verdaderamente
Bendito el nombre del Señor. Así que qué maravilloso lo detalla el apóstol Pablo a Tito, amados hermanos, diciéndole que cuando vino y se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, Él fue el que nos salvó por medio de la regeneración, es decir, de un nacer de nuevo. Hermano amado, Cristo en la vida del hombre produce cambios. Así que esta palabra, hermanos amados, oiga esto en aplicación, hermano amado. Esta palabra debe llevarnos a cada uno a la reflexión, hermano amado. ¿Qué cambios se han producido desde que le entregué mi vida al Señor? Hermano amado, porque predicamos a un Dios que cambia la vida del hombre. Y amados hermanos, nosotros nos vestimos allá en casa y nos encaminamos a este lugar a congregarnos, a darle alabanza a Dios, a escuchar la palabra, no para que nos miren, es porque, amados hermanos, es el producto de alguien que ha sido cambiado por la palabra, por el Espíritu de Dios. Así que examinémonos, amados hermanos, si nuestras vidas, hermano amado, van encaminadas a una transformación, si nuestras vidas realmente han nacido de nuevo. Porque, amados hermanos, antes de venir a Cristo, la Escritura habla respecto del hombre en un sentido de funeral. Estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Pero Cristo, amados hermanos, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1 y versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer de nuevo para una esperanza viva en Cristo, amados hermanos. Cristo produce esto en la vida del hombre. Cristo, amados hermanos, cuando tenemos un encuentro genuino, que no es para impresionar a nadie, que no es para querer que nos miren, amados hermanos, cuando es un encuentro genuino con Cristo, amados hermanos, las cosas no vuelven a ser igual. Las cosas vienen a ser diferentes y es para bien a su nombre. Cuando el Señor le dice a Mateo: Mateo, sígueme. Y Mateo estaba sentado amados hermanos, en el banco de los tributos. Y allí estaba Mateo, y cuando Mateo escucha la voz de su Señor, hermano amado, no dudó y se levantó de allí y siguió al maestro. ¿Encuentra usted en las Sagradas Escrituras que Mateo volvió a trabajar en aquel trabajo? Nunca más volvió, porque aquel trabajo era un trabajo que era como una traición a sus mismos conciudadanos, porque él recaudaba los impuestos de sus hermanos los judíos. Y entonces, cuando recibe el llamado de Jesús, hermano amado, nunca volvió a ese lugar. Cuando el apóstol Pedro recibe el llamado del Señor y el Señor le dice: ven, Simón Pedro, sígueme. Entonces, amados hermanos, encontramos en la Escritura que después, amado hermano, que el apóstol Pedro miró que el Señor había muerto y había sido sepultado. Dice la Escritura que volvió a tomar las redes y volvió a pescar. Pero viene la confirmación del nuevo nacimiento, amados hermanos, y le habló a Pedro y le dijo: Pedro, escuche esto, hermano, porque es bien importante que lo entienda. Pedro le dice: cuando tú eras joven, te ceñías, te preparabas, te alistabas e ibas a donde tú querías. Pero cuando ya fuiste hombre, entonces otro es el que te ciñe. Amados hermanos, otro es el que te ciñe y vas a ir a donde tú no quieres. Hablándole el Señor Jesucristo al apóstol Pedro, amados hermanos, que en el nuevo nacimiento, amados hermanos, Pedro ya no iba a obedecer a su misma vida, ya no iba a depender de él, ya no iba, amados hermanos, a hacer su propia voluntad, sino que iba a negarse a sí mismo
nombre del Señor. Hermano, usted y yo, escuche esto, qué maravilloso. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario y padeció y hasta que murió, hermano amado, y resucitó al tercer día, que esto es lo glorioso. Hermano, usted y yo alcanzamos la gran oportunidad de pasar de un segundo, tercer y cuarto plano a estar en primera instancia en la presencia del Señor. Alcanzamos la oportunidad, hermano amado, y ya no éramos hijos del diablo. Ya no somos, hermano amado, aquel mundano. Ya no somos aquel perdido. Ya no somos aquella alma atormentada por el pecado, sino que dice la Escritura que Cristo vino y nos salvó por medio de la regeneración y la renovación, amados hermanos, y por medio del Espíritu Santo. Hermano amado, hemos nacido de nuevo. Alcanzamos esa gran oportunidad, amado, de nacer de nuevo, porque tanto la necesitábamos. Alejado de Dios, hermano amado, el alma del hombre tenía un solo rumbo: lugar de castigo, porque éramos pecadores y la paga del pecado es muerte. Porque éramos pecadores y Dios, de la justicia de Él, tenía que castigar el pecado y no tomar por inocente al culpable. Así que estábamos direccionados para el castigo eterno. Pero gloria a Dios que vino el Salvador, hermanos amados, y entró en nuestras vidas. Y ahora ya no estamos muertos, ahora vivimos en Él. Cuando dicen amén, ahora tenemos vida eterna en Él, amados hermanos. Ahora en Él hemos vuelto a nacer para una vida eterna, amados hermanos, en el reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Punto número 2, amados hermanos. Gloria al Señor. Cuando Cristo entra en la vida del hombre y el hombre nace de nuevo, amados hermanos, el hombre oye a Dios, lo obedece y depende de Él. El hombre, la mujer y el joven, cuando tienen un encuentro genuino, cuando Cristo entra verdaderamente en su vida, aquel hombre, aquella mujer, aquel joven oye a Dios, obedece a Dios y depende de Él. Vamos a leer lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3. Gloria al Señor. Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 1, amados hermanos. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo no entiende y le dice: pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No entendió. Y el Señor usa unas palabras claves en su conversación. Y le dice: Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Tienes que darte cuenta que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sabes? El viento sopla, le dice el Señor. Y tú puedes escuchar que el viento sopla, pero no puedes entender de dónde viene ni hacia dónde va. Y el Señor, amados hermanos, le aclara y le dice: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Nacer de nuevo, amados hermanos, presupone una vida transformada, presupone una vida cambiada, amados hermanos, en este Evangelio. Hermanos, en un lugar donde el Evangelio que se predica es adulterado,
hermanos, en Cristo Jesús. Cuando el Señor le dice a Nicodemo que es necesario nacer del agua y del Espíritu, algunos estudiosos consideran, hermano amado, el término allí del agua como la palabra de Dios que entra en la vida del hombre y lo purifica, lo limpia. Otros, amados hermanos, también aplican de una forma también, amado hermano, acertada, que este nacer del agua se refiere también, amados hermanos, a aquel bautismo que Cristo manda para todo aquel que se entrega en sus brazos. Hermanos amados, y allí toco un momento el tema del bautismo porque está relacionado. Hermano amado, antes le hago una pregunta: ¿cuántos saben que estamos pronto para bautismos en esta casa? Estamos pronto, hermano amado, para ir a las aguas bautismales con algunos hermanos. Amados hermanos, la Escritura dice que, amados hermanos, todo aquel que creyera y fuere bautizado, este será salvo. Y también la Escritura dice, amado hermano, que Cristo es aquel que había de venir y que había de bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, algunos estudiosos dicen que nacer del agua es el bautismo que se hace de aquel hombre y de aquella mujer cuando se identifica, amados hermanos, con muerte y resurrección de la persona. Cuando la persona es sumergida en el agua, es morir, amados hermanos, simbólicamente. Y cuando sale de las aguas, es resucitar para identificarse en una nueva vida en Cristo Jesús. A su nombre. Así que el Señor deja bien en claro, amados hermanos, la enseñanza, la doctrina para el cristiano de un nuevo nacimiento. Que Cristo, cuando entra a la vida del hombre, produce cambio. Que Cristo, cuando entra a la vida del hombre, transforma. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Hermanos amados, y le dice el Señor: Nicodemo, no entiendes, lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, amado hermano, Cristo no se estaba refiriendo a un nacer literal como lo creyó Nicodemo. Él es tu maestro de Israel y no entiendes lo que te digo. Nosotros lo que vemos, lo que sabemos, eso es lo que decimos y predicamos, le dijo el maestro. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es cuando una persona, amados hermanos, vuelve a nacer. No se refiere a algo literal, se refiere a algo espiritual que, amado hermano, trastoca el comportamiento y la conducta de la persona. Ya no vuelve a ser el mismo. Y cuando el Espíritu Santo, hermano, convence, que Él fue el enviado a convencer al hombre de pecado, de juicio, cuando el Espíritu Santo ha hecho una obra maravillosa, hermano amado, es que las cosas no pueden ser igual, sino diferentes y maravillosas en el camino del Señor. A su nombre. Le dice: el viento sopla, Nicodemo, y tú oyes cuando el viento sopla, pero tú no entiendes de dónde viene ni hacia dónde va el viento. Hermanos amados, dando a entender que cuando Cristo entra en nuestra vida y nosotros nacemos de nuevo, amados hermanos, ya no buscamos hacer nuestra voluntad, sino que oímos a Dios, lo obedecemos y dependemos de Él para hacer su voluntad. Bendito el nombre del Señor. Amados hermanos, Cristo enseñó allá, amados hermanos, en la enseñanza que tuvo frente a aquellas multitudes, frente a sus discípulos también, Él dijo públicamente: el que quiera ir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Dejando claro, amados hermanos, que el hombre tiene que renunciar a aquella vida pasada. Como decía en 2 de Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Usted y yo, hermano, tenemos que renunciar a aquellas cosas que le desagradan a Dios. Cuando usted y yo hemos nacido de nuevo, amados hermanos, ya no hay cabida para la rebeldía, ya no hay cabida para la insujeción, ya no hay cabida para el chisme, ya no hay cabida, hermano amado, para los malos pensamientos, ya no hay cabida para el resentimiento.
pensamientos. Ya no hay cabida, hermano amado, para hablar falso del otro. Ya no hay cabida de estas cosas. Nacidos de nuevo, amados hermanos, obedecen y se sujetan a Dios y hacen su voluntad a su nombre, porque este es el Cristo que cuando entra en la vida del hombre produce cambios. Este es el Cristo que cuando entra en la vida del joven produce cambios. Cuando entra en la vida de la mujer en el hogar produce cambio. Cuando entra en la vida del hombre en el hogar produce cambio. En el trabajo se miran los cambios. En el hogar se miran los cambios. En el matrimonio se miran los cambios. En la iglesia se miran los cambios. En la calle la gente lo describe como un cristiano, como un nacido de nuevo, como un hijo de Dios, porque ven los frutos. Porque ven su conducta, porque ven, amado hermano, su comportamiento. Somos, dice la Escritura, carta leída. Hermanos, por ello debemos examinarnos. Al nombre de Cristo sea la gloria. Romanos capítulo 6 y versículo 4. Leamos, amado hermano, Romanos 6, 4. Vea lo que dice. Gloria a Jesús. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Que andemos en vida nueva. Esto es lo maravilloso, hermano amado, amigo que está en esta noche. Le predicamos a un Cristo que no va a ser superficial en su vida. Va a ser un Cristo que va a entrar en su vida si usted le deja entrar. Y va a producir los cambios que su alma necesita para entrar al reino de los cielos. Le presentamos a un Cristo que salva la vida del hombre, que la restaura, que lo levanta, que lo transforma, hermano y amigo amado, en esta noche. Este es el Cristo que le presentamos. Un Cristo maravilloso, un Cristo que de verdad trae al hombre la provisión que necesita. Es necesario nacer de nuevo. Dice que debemos andar en vida nueva, amados hermanos. Somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bendito el nombre del Señor. Amados hermanos, quiero recordarle aquella frase que hace unas semanas atrás estaba reforzando en una enseñanza. Es clave para la vida del cristiano que si quiere vivir en un nuevo nacimiento, primero tiene que morir. ¿Entendió eso, hermano? Primero tiene que morir. ¿Y qué es morir a sí mismo? Negarse a su propia voluntad. Ya no diga, voy en pos de mis propios caminos. Ya no diga, amado amigo, amado hermano, voy a hacer lo que yo quiero. A mí nadie me manda. Yo voy cuando yo quiero. Yo hago a mi gusto. No, esos términos ya no son válidos para aquel que ha nacido de nuevo. Hermano, sino que es obediente. Es sujeto, amados hermanos. Ama el congregarse para servir y adorar y escuchar la palabra de Dios. Ama involucrarse en las actividades. Ama compartir el mensaje que le cambió la vida primeramente a él. Y mañana, día domingo, día de evangelización, es un gran día, hermano amado, si el Señor quiere, para que usted, como nacido de nuevo, ponga en práctica la palabra del Señor. Amar y contarle a otro cómo Cristo lo cambió, cómo Cristo lo salvó, cómo nacido de nuevo a su nombre. Romanos 6:12, allí mismo en el capítulo 6, versículo 12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros,
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es el nuevo nacimiento, donde el pecado no tiene reino en nuestra vida, donde el pecado no es señorío sobre nosotros, sino, amados hermanos, que vivimos en vida nueva. Hemos renunciado a nuestra propia voluntad para hacerla del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Hermano, es necesario morir para poder vivir, para poder nacer de nuevo. Una pregunta, hermano amado, ya para ir concluyendo. ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Debe interesarle esta pregunta. ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? ¿Cómo me doy cuenta que he nacido de nuevo? Número 1, usted sabe que ha nacido de nuevo cuando usted sabe que ha muerto a su vida pasada, a su viejo hombre. Examínese y usted podrá comprobarlo. ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Cuando usted sabe hacer lo bueno y entonces lo hace. Estos son los frutos que dijo el maestro: el árbol bueno por su fruto se conoce. ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Cuando siente desprecio por el pecado, aunque a veces tropezamos, pero nos levantamos y sentimos, hermano amado, desprecio por el pecado. Y sentimos que nuestra conciencia nos remuerde, la conciencia nos reprende, porque, amados hermanos, el pecado no se enseñorea en aquellos que no han nacido de nuevo, y el pecado se enseñorea y no sienten reprensión y toman el pecado para vivirlo practicando todo el tiempo. Entonces debe examinarse, porque algo pasa allí. Hermanos, la palabra de Dios es verdadera y yo tengo que enseñarla tal cual es en las Sagradas Escrituras. Es incoherente, amados hermanos, decir yo soy hijo de Dios cuando me doy cuenta que el primero amado hermano, que se va a dar cuenta es Satanás, y va a decir: bueno, y no es este el cristiano, bueno, y no es este el hermano fulano, y no es esta la hermana, y dice que va para el cielo. Hermano, es incoherente. Si hemos nacido de nuevo, nuestra conducta lo va a demostrar. A su nombre. Si hemos nacido de nuevo, nuestra conducta lo va a demostrar. Decir que soy, hermano amado, cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, es comprobable por el comportamiento y por los frutos del cristiano. ¿Se acuerda lo que dice Tito, amado hermano, capítulo 2 y versículo 12? Hermanos amados, pero ahora dice el Espíritu Santo, amados hermanos, esta gracia nos enseña a que renunciemos a los deseos mundanos y dejemos toda aquella forma de vida que antes teníamos, antes de venir a Cristo. Hermanos, el nuevo nacimiento presupone, con esto concluyo, presupone una transformación en la vida del hombre.